cómo se va a implementar la clase y cómo se implementa un subsistema. Eso ustedes lo pueden ver del punto de vista, por ejemplo, dicen, este es el paquete de servicio. ¿Qué tipo de servicio tiene? Hay varios tipos de servicio. Entonces, uno de los servicios que usted va a implementar, ¿qué característica toma? Entonces, el servicio que estoy haciendo es que el cliente ha comprado un artefacto aquí en la tienda y se le ha dado una garantía de 8 meses. Y lo que le estoy dando prácticamente es un mantenimiento cada 30 días al equipo que compró. Entonces, yo aquí estoy identificando ese rol, ese requisito. Y va a pertenecer a uno de los paquetes cuando ya vamos mirando el ámbito de la implementación. Entonces, si usted dice de que tiene 6 meses de garantía y la empresa se compromete que cada 30 días le va a dar un mantenimiento, que ese es un servicio porque no estoy vendiendo un producto, le estoy dando un tipo de servicio dentro de la modalidad que tiene. Entonces, bajo ese aspecto, probamos, ¿no? Verificamos, porque en algún momento cumplen los 6 meses y deja de tener mantenimiento. Entonces, vamos viendo la prueba, vamos verificando por cada caso de uso, ¿será que funciona o no? Llegamos hasta acá. Entonces, vamos a empezar a identificar algún tipo de característica y funcionalidad que hacen las actividades de este flujo de trabajo denominado implementación. Por ejemplo, aquí yo tengo el integrar sistema. Entonces aquí dice actividad, integrar sistema. Más formalmente decimos cómo podemos construir o cómo podemos desarrollar el software de una manera gradual, de una manera incremental. Podemos integrar el sistema por medio del control de las distintas versiones que vamos a tener dentro del software. Tenemos la versión 1, 2, 3, muchas versiones a medida que esto va elaborándose durante la trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ir desarrollando la integración incremental? Es lo que ustedes están haciendo en este momento. Ya desarrollaron algunos casos de uso, siguen desarrollando otros, se sigue incrementando, desarrollaron otro más, se seguirá incrementando, entonces miraremos la penúltima iteración el día jueves, porque la última será ya para la presentación final, donde ahí no hay postergación de que lo voy a hacer para después, algunos casos de uso o algunos requisitos que todavía no están hechos. Debería estar totalmente terminado. Entonces, ¿dónde lo miro? Lo que se dijo, ¿no? En la funcionalidad de cada uno de lo que fue el desarrollo, se ve prácticamente cuáles son lo que está afectando dentro de la funcionalidad. Por ejemplo, cuando yo hablo de un servicio, que era el ejemplito que habíamos tomado para poder hacer una especificación, estoy hablando de una integración múltiple. El servicio se lo tengo que dar a un cliente. El servicio de un producto que yo lo había vendido hace tiempo atrás. Entonces tengo que saber si ese producto todavía continúa en la garantía. Porque si yo digo que son 6 meses y él lo trae para darle un mantenimiento cuando ya tenía 8 meses el equipo, está fuera de su mantenimiento. Se le hace el servicio, pero tiene que pagar. Entonces estoy viendo que se sigue extendiendo. Entonces en vez de que sea un servicio que se está prestando por garantía, esta vez ese servicio lo estamos cobrando porque ya está fuera de garantía. Entonces, eso es funcionalidad. Esa viene a ser parte del modelo de implementación afectado por la construcción. Entonces, un servicio, si fuese, fíjense, si fuese ese servicio dentro de una garantía, lo único que va a estar presente es quién es el cliente, el producto, el tiempo en el cual ha sido vendido. Si está dentro de ese intervalo, el servicio se le da, o en algunos aspectos el producto viene con defecto de fábrica. Si notamos de que ese producto no está correctamente funcionando o tiene algún defecto, lo lógico es poderlo cambiar.
Cuando una empresa brinda este tipo de mantenimiento, cuando tiene el apoyo de su proveedor, ¿no? Le dice todo lo que venga con defecto me lo entrega a mí, yo le envío otro. No es de que la persona lo cambia y pierde el que está, sino que también tiene prácticamente, esto es una integración múltiple. El proveedor le va a dar para que pueda reponer y finalmente el cliente tiene que esperar un poquito hasta que llegue su producto. Entonces, por eso dice afectado. Cuando está fuera de la garantía, todavía voy a tener otro tipo de información, porque yo digo, a ver, si es un servicio preventivo, le voy a cobrar este monto. Pero si es un servicio correctivo, significa que no solamente estamos brindando un servicio de poder que quede en condiciones adecuadas, sino que voy a utilizar a lo mejor repuesto, algún otro tipo de material, aparte del servicio que le voy a dar, por eso se llama correctivo, voy a cambiar alguna pieza, voy a cambiar algún elemento. Entonces, dentro de ese esquema ya estamos viendo más tipo de interacción. En un clásico tipo de inscripción, miren, en una inscripción de ustedes que hacen en cada semestre. Ustedes terminan y vuelven a inscribirse. Pero en esa inscripción, cuando ustedes van, fíjense, son los primeros, no tienen problema de cupo, ¿no es cierto? Son registrados sin ningún problema. Pero si ustedes, por ejemplo, se inscriben después, obviamente, ¿qué es lo primero que se ve? Se ve todas las materias que están ofertadas y cada materia tiene uno o más grupos ofertados con distintos horarios, con distintos docentes, con distinta información que ustedes lo miran. Entonces estoy haciendo una sincronización, estamos haciendo, por eso dice afectada, ¿no? O sea, si usted estuviera haciendo esa implementación, dice una inscripción, para la inscripción tiene que ver todo, tiene que ver exactamente toda la característica involucrada para que pueda llegar a su finalidad. Es como cuando usted vende también, una simple venta. Vende, pero necesita saber si el producto y la cantidad, el stock, es suficiente para poder hacerlo. Si usted se olvidó en una parte de la construcción controlar lo que es un stock, estaría en serios problemas, ¿no es cierto? Acá se lo registra, pero cuando usted va y lo mira, el producto no va a existir. Por eso a la mayoría de las personas o los grupos que han trabajado aquí con producto, con inventario, se le ha insistido que haga una nota de salida, porque no siempre voy a sacar mi producto porque lo vendo. Puede ser que lo utilice la empresa, la tienda, el negocio, lo que ustedes quieran verlo, pero tengo que darle de baja. Tengo que decir, o tal vez en alguna circunstancia son productos perecederos. O sea, no lo puedo mantener en mi inventario. ¿Por qué? Porque tiene una caducidad. Entonces su fecha de vencimiento ha sido el 31 de diciembre del 2021, pero pasa que ahora estoy en enero 2022. No puedo tener productos caducados del mes de diciembre. Entonces tengo que retirar de mi inventario. ¿Qué hace los propietarios de esa tienda? Lo quitan. Pero ¿qué debería hacer si yo estoy manejando esta información en un sistema? Lo primero que debería hacer es decir, hoy es 4 de enero y estos son los productos que retiro de inventario por vencimiento. Viene el producto 1, estoy retirando 5, del producto 2 retiro 10, del producto 3, 20. Ahora si yo digo, ¿pero qué estoy perdiendo al retirarlo? Estoy perdiendo mi inversión. Si a mí me costó 5 y estoy sacando 5, estoy perdiendo 25. O sea, ni hablar de la pérdida de la ganancia, ¿no? No he podido recuperar ni la inversión de lo que hemos comprado esos productos. No sé si lo entienden. Eso nosotros lo vemos, se llama en los casos de uso, se denominan casos de uso derivado, caso de uso múltiple, no caso de uso base, múltiple. ¿Por qué? Porque están ramificados dentro de esa interacción. Entonces, continuamos. Miren, esto ya es UML, diagrama de componentes UML.
Dentro de UML nosotros podemos ver varias vistas. La vista que normalmente lo observamos vienen a ser estática, como se dijo. Tal vez hablar un poquito de esto, de estas presentaciones. Un componente, primero veamos la teoría, porque esto, por favor, lo leen bien, léanlo bien en UML. Un componente es una parte física, ¿ven? Es una parte física. La parte física de un sistema. ¿Cuál es la parte física de un sistema? Puede ser un módulo. No se olviden que este módulo equivale a un paquete, equivale a un sistema, equivale a un subsistema. ¿Ya? Eso es un módulo. Parte física, una base de datos. Parte física, a todo lo que es lógica de negocio, todo lo que es programa. Si esto se ejecutara, si genera un exe, el caso de ustedes genera una navegación, porque es PHP, se navega en la web. Entonces, no hay ejecutable, hay navegación. Y todo lo que usted quisiera trabajar dentro del esquema de un componente. Por ejemplo, un script que ha hecho usted en la parte de la base de datos, es una parte física, es un componente. En otras palabras, es un componente. Todas las características que ha hecho son componentes. Entonces, estos componentes, por eso se dice que se pueden materializar en el conjunto de clases que usted ha usado. Por ejemplo, cuando hacíamos el análisis de clase, veíamos en la clase interfaz, es decir, cómo estaba lo que se denomina prácticamente clase control, lo que son los controladores cuando usted una lógica de negocio va y lo programa, una clase entidad que equivale a una tablita de la base de datos. Todas las clases que usted tiene, esta vez del punto de vista de la implementación, se llaman componentes. Un diagrama de componente está representado como una notación por las siguientes 3 maneras de poder hacerlo. Por ejemplo, este de aquí, el primero, usted lo va a poder ver prácticamente en todo lo que se denomina UML conversiones 1.x. ¿Eso qué significa? Que los componentes, por ejemplo, UML Studio, Rational Rows, que son los keys que se utilizan para este tipo de presentaciones, ya tienen el modelito para poder diseñarlo de esta manera, dependiendo del key que se utilice. En otras palabras, un componente puedo representar simplemente como ustedes lo ven en este rectángulo, pero como este rectángulo es muy genérico, amerita que yo le escriba un estereotipo. Miren, necesariamente debo colocarle un estereotipo. El estereotipo que debo especificar es el tipo de componente que estoy usando. Necesito colocar. Y luego recién tiene el nombre. En el caso de ustedes, como ustedes están utilizando el Architect Enterprise como case para diseñar todo su modelito de UML, este es el que usamos a partir de la versión 2 y ustedes ven de que aquí, miren, aquí está su presentación. Difícilmente cuando usted mira este gráfico, al mirar esta anotación, usted sabe que pertenece a un componente porque lo ve el componente. Mira, el componente tiene estos 2 cuadraditos siempre y ese lo tiene acá como un icono que lo coloca en la parte superior derecha. Entonces, vemos de que aquí tiene el nombre, pero yo sé de que este de acá está trabajado bajo esa característica. Entonces, este de aquí es el que usamos. Ese es el que usted usa en el Architect, esta notación. Pero los otros también son válidos. No es que no sean válidos, son válidos para llevarlo a su presentación. Podemos combinar. Es más, hay algunos jóvenes, algunos proyectos que ya lo tienen presentado bajo este esquema. He visto de que ustedes tienen el diagrama de despliegue con los nodos correspondientes, pero dentro de ese nodo guardan un conjunto de componentes. Ya también es válido poder hacer este tipo de representación.
Porque cuando mirábamos el diagrama de despliegue, que esto está situado en el diseño de arquitectura, que un diagrama de despliegue pertenece a un aspecto estático también, junto con el diagrama de componente, el diagrama de clase, pertenecen a los aspectos estáticos de presentación o diseño de la información. Entonces, cuando ustedes hacían, únicamente se encargaba de toda la parte física que se tiene dentro de la estructura que se utiliza en la parte del software, como el hardware, las redes, la topología, los módulos, medios, los protocolos, todo lo que ustedes quieran visualizar, es lo que podemos notar nosotros en un diagrama de despliegue que ya lo hemos explicado, ya lo han hecho en su documento. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de los que ustedes van a poder definirlo en síntesis con cada trabajo que se va estructurando, van a encontrar varias definiciones. Miren, aquí hay varias, como para que lo vayan describiendo y lo vayan estructurando, donde debemos hacer la especificación correspondiente, donde voy describiendo de que cada diagrama de componente son los elementos físicos del sistema y sus relaciones. Pero cuando decimos cuáles son los elementos físicos, pueden ser código fuente, pueden ser binario, pueden ser lo que usted quiera mencionar, así como le dije, los scripts, los archivos binarios, las características, los objetos, todo lo que usted quisiera mencionar. Entonces, dentro de ello, obviamente se lo especifica por módulo. No se olviden que el módulo es un paquete. La dependencia entre estos artefactos se lo puede visualizar bajo el siguiente escenario, bajo el aspecto estático. Aquí lo podemos ver mucho más visible. Por ejemplo, en los artefactos de aspecto estático, podemos ver al diagrama de objeto, diagrama de clase, que lo vemos ahí mismo, porque usted sabe que es la instancia de la clase, ¿no? Cada uno de estos objetos que va a tener dentro de las características. Sin embargo, los artefactos que se generan desde los diagramas, que son como complementos, se denominan, pueden ser diagrama de ejecución o diagrama de despliegue, porque lo estamos trabajando dentro de estas características, y los diagramas también de componentes. Entonces, de esa manera, nosotros podemos visualizarlo. Incluso, fíjense, el libro dice de que un componente puede ser descrito a este nivel. Tiene su nombre, tiene su extensión. Por ejemplo, aquí yo veo un DLL, una librería. Tengo lo que tiene que realizar, su método que debe realizar, para que esto pueda ser trabajado bajo esa característica. Estos componentes yo voy a poder trabajar siempre y cuando se pueda evidenciar cómo fueron agrupados los paquetes. Otra vez salimos con el análisis de arquitectura y con el análisis de paquete. Todos estos paquetes han sido trabajados en análisis de paquete, en análisis de arquitectura y en el diseño de arquitectura, para que yo pueda saber si cada uno de ellos tiene una dependencia con algún tipo de relación. Por ejemplo, yo aquí veo una dependencia, pero aquí veo una realización. Esta realización como una dependencia funcional para que podamos ver con uno de los componentes que se van usando. Por ejemplo, usted está observando aquí, tengo un nombre y tengo una extensión. Entonces, tras que usted ve la extensión, sabe de que eso pertenece a lo que es Java. ¿Qué quiero interactuar? Entonces, aquí estoy colocando la interfaz en la cual quisiera relacionar con cada uno de ellos. Algunos estereotipos, miren, algunos estereotipos de los componentes que ustedes tendrán. Por ejemplo, si fueran exe, usted va a poder ver este estereotipo. Si fueran algunas bibliotecas, está en la parte de las librerías. Si fueran las tablas de una base de datos, estaría en el estereotipo lo que es table. Si fueran archivos o algún documento que usted quiera representar, estarían los files.
Si usted quisiera representar un documento más completo, es decir, mucho más complejo, puede utilizar la parte de document, que también es otro tipo de estereotipo. Y ahora, fíjense, yo quiero relacionar el trabajito que van a hacer, ¿no? En la parte donde dice diagrama de componente por cada uno de los subsistemas. Por ejemplo, yo tengo aquí el componente B y aquí tengo el componente A, donde C es el nombre de la interfaz que me va a permitir establecer la comunicación entre el componente A y el componente B. Yo puedo decir que el componente A, porque aquí veo una media luna, fíjense esta media luna que está aquí, puedo decir, el componente A utiliza al componente B, pero el componente B no utiliza al componente A, pero le provee una interfaz para poder trabajar dentro de una funcionalidad. Esos son la semántica de ida y vuelta entre lo que es la conexión de dos componentes relacionados entre sí con un tipo de interfaz que quiera visualizar. Si no lo entendió muy bien, aquí lo puede ver mucho mejor. Mire, un componente de la interfaz. Este redondito simplemente es un componente de la interfaz. Cuando yo pueda ver este tipo de relación, digo, un componente utiliza una interfaz. Este componente utiliza esta interfaz. Sin embargo, cuando yo tengo el redondito, este componente provee una interfaz. Eso tienen que saberlo porque esto ustedes me van a colocar el nombre del componente y lo van a interactuar entre cada uno de ellos. Entonces, tal como son los diagramas de clase, como ustedes lo conocen muy bien, que tienen un nombre, tienen sus atributos y tienen sus métodos, yo el componente, si lo quisiera ver a un detalle mucho más bajo, podemos ver que cada componente se lo puede ver así, miren, se lo puede ver a este nivel. Esta es la forma expandida que se denomina, ¿no? Para poder saber, si es que quisieran saber exactamente qué es lo que se tiene. Entonces, utilizamos el tipo de relación para conectarlo. Miren, aquí podemos ver algunas características. Por ejemplo, yo tengo acá un componente. Este componente está relacionándose con otro tipo de componente. A su vez, cada uno de estos componentes se lo puede visualizar teniendo algún tipo de integración. Entonces yo estoy acá visualizando, por ejemplo, una extensión BAS y una extensión FRM, y me doy cuenta que pertenece a todo lo que es .NET, que viene a ser Visual Basic, para poder trabajar dentro de un proceso de almacenamiento de todo lo que vendría a ser las características de funcionalidad y poder adquirir la información apropiada cada vez que accedo a la información de la base de datos y tenga que hacerlo funcionar bajo cierto criterio de característica, ¿no? Eso es lo que se quiere trabajar. Entonces, es importante que sepamos la dependencia, el nombre de los componentes, los estereotipos y la manera de cómo podemos ir relacionándolo para que podamos tener ya el artefacto final, de modo de que en inicio hacemos como un tipo esbozado, significa que identificamos algunos componentes para poder trabajar bajo ese aspecto. Algunas recomendaciones, por ejemplo, cómo yo podría identificar o seguir con el trabajo de los diagramas de componente. Entonces aquí le dan algunos tipos de recomendación, cómo usted puede identificarlo y cómo puede relacionarlo. ¿Ya? Entonces, de tal manera de que en alguna circunstancia no solamente lo va a poder ver así, sino que va a tener varias interfaces, porque puede tener un conjunto de interfaces. Este va a tener que utilizar algún tipo de interfaz, pero en otros escenarios, este va a tener que proveer el tipo de interfaz para que sea utilizado por otros componentes. Entonces yo lo puedo ver así cuando lo utilizo y así tenga que proveer, tenga que otorgar ya el tipo de información que tenga que visualizar.
¿Alguna notación más clásica dentro de un diagrama de componente? ¿Cuáles serían? Normalmente utilizo este tipo de notación para poder identificar que es un componente, ya sea el componente tal como está acá, o ya sea en una esquinita o colocando el estereotipo que vimos al inicio. Cuando yo digo interfaz, utilizo este redondito que ya lo vimos también cuando se relacionaban dos componentes. Cuando decimos una relación que se utiliza, hago una línea de dependencia. Cuando necesito establecer, por ejemplo, mencionar lo que es la parte del hardware, puedo utilizar un nodo que pertenece esto al diagrama de despliegue. Este nodo pertenece al diagrama de despliegue. Si quisiéramos hacer la comunicación entre más de un nodo, así como cuando ustedes hacían su diagrama de despliegue, utilizaban esta línea de asociación, que es la comunicación entre los nodos, que es lo que se va visualizando prácticamente en cada uno de ellos. Entonces, dentro de esas características, ya lo que vamos a ir especificando, aquí hay más, esto se lo voy a colocar también en la plataforma, ya, para que lo tengan como una breve especificación, porque la completa está en el libro. Estas son algunas especificaciones nada más. Aquí, por ejemplo, un poquito más ya estructurando sobre las especificaciones de algún sistema en especial, se van dando algunas características para que usted lo vaya anotando y lo vaya trabajando y se pueda identificar el tipo de componente que va a utilizar para poder ser representado. Entonces aquí hay varios escenarios. Este es el primero que lo tienen que hacer, el primer diagrama de componente. Miren, análisis de arquitectura, había identificado todos estos paquetes. En análisis de paquete lo habíamos relacionado a través del acoplamiento y cohesión que tiene cada uno de ellos. Aquí en los diagramas de componente, que se denomina en este sector, en realidad este de aquí, el primero, diagrama de componente principal del sistema este. Cuando yo hablo del sistema en general de este. Cuando hablo de este sistema, ya, es este. Debo integrar, fíjense, tengo que integrar todos mis paquetes. O sea, la primera funcionalidad es integrar, si tiene 5 paquetes, los 5 lo integro. Pero al integrar todos los paquetes, debo integrar con la base de datos, debo integrar con el tipo de reporte que usted está usando, debo integrar con las librerías que sí o sí están presentes en los lenguajes de programación cuando usted lo tiene. O sea, la integración es entre todos los componentes más utilizados dentro de esas características. Por ejemplo, esto está expresado obviamente como un exe, ¿no es cierto? No está como una navegación. En el caso de ustedes no tiene. ¿Por qué? Porque ustedes están utilizando PHP. O sea, ese no es el ejemplo. Sería de ese punto de vista, bajo ese escenario. En cada nodo que usted ya lo tiene en su trabajo, en su documento, ha podido ver qué tiene por el lado del servidor. En el servidor, cómo lo tiene la parte del servidor web, qué tiene en la lógica de negocio, qué tiene en una estación de trabajo, o sea, dedicado al cliente. Por eso aquí dice web browser, lo que está dedicado hacia el cliente. El cliente, para poder interactuar o poder relacionar la funcionalidad esperada, obviamente lo hará desde un servidor, trabajando con su tipo de protocolo para llevar a cabo ese tipo de interacción o funcionalidades respectivas. Si yo quisiera ver únicamente de algún aspecto, por ejemplo, yo digo, a ver, este paquete pertenece a la afiliación de un conjunto de requisitos de funcionalidades. Es una afiliación donde se va a hacer un control de donaciones. ¿Qué tenía? Tengo un controlador donde hago una solicitud de afiliación, tengo uno donde registro la donación, tengo otro donde registro el tipo de donante y tengo uno de registro de entrega de material. ¿Cómo interactúa? Entonces vemos la interacción entre cada uno de ellos para poder trabajar bajo ese tipo de escenario
y tener una aproximación de cómo se está trabajando bajo ese tipo de características. Si yo tengo, por ejemplo, un software que necesito ejecutarlo, como es el caso de los exe, sí o sí para ejecutar es como cuando usted tiene un programa y lo quiere compilar, ¿no? Para compilar, obviamente, debería estar dentro de las características y librería apropiada para que toda la biblioteca que usted tenga pueda generar lo que usted espera. Entonces, las bibliotecas principales que yo utilizo son las DLL. Entonces, yo por aquí puedo ver .cc. Entonces, estoy hablando de este lenguaje de programación. Miren, este lenguaje. Tras que yo vea la extensión, sabemos de qué lenguaje utilizamos. Por eso sabemos de que al compilar, este genera un exe. Miren, entonces estamos viendo prácticamente algunas bondades o características acerca del lenguaje. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esto es lo que ustedes van a hacer en su trabajo. A ver, en primera instancia, lo primero que van a empezar a visualizar vienen a ser un conjunto de características. Por ejemplo, yo digo implementación de la arquitectura del subsistema, miren, de un subsistema. Lo mismo que nosotros hemos podido visualizar prácticamente por acá, que lo vemos así suelto, ¿no es cierto? Lo vemos así suelto en cada uno. Ustedes lo van a estructurar bajo esta forma. Por ejemplo, ustedes dicen implementación de la arquitectura de un subsistema. Esto es una compra. ¿Cómo lo miraba en el análisis de la arquitectura? Lo miraba así. Lo miraba como una arquitectura. Este es mi paquete. Ya, este es mi paquete. Entonces, dentro de este paquete, ¿qué tenemos? Lo primero que van a aparecer acá, estas van a ser interfaces, es decir, su presentación, su formulario. Estos son interfaces, ¿ya? Si usted quiere, le puede poner form, le puede poner report de reporte, un estereotipo, o le pone interfase, sí, interfase. O si quiere, le pone form. Este de aquí es una nota de compra. Aquí voy a introducir mis valores de un formulario donde va a salir la nota de compra, el código, el nombre, la fecha que estoy comprando, el detalle, el ítem, el nombre del producto, la cantidad que compro, el costo y el total. O sea, es este de acá. Entonces, todas esas características que ustedes lo van viendo, estos son los formularios o las presentaciones, pero son interfaces, que no siempre son formularios, porque pueden ser consultas, pueden ser reportes. Pero luego viene lo que usted hace en la lógica de negocio, no sé si se logra ver este de aquí, es una clase. Este de aquí viene a ser prácticamente el nombre de la lógica de negocio que usted tiene. Entonces, como esto es PHP, compra.php, ¿qué es? Una clase, de una clase. Clase es un estereotipo que pertenece a la lógica de negocio. Entonces, todo esto son clases. ¿Hacia dónde va? Miren, aquí yo direcciono, para que lo vean un poquito mejor. Esta lógica de negocio, que son sus controladores, en todo caso de ustedes que lo tienen en la parte de PHP, necesitan establecer la conexión hacia la base de datos, hacia la base de datos. En la base de datos, lo primero que usted tiene es un script, que aquí no está descrito, debe estar descrito en el principal, va el script, pero a las tablas principales, porque estoy dentro de un paquetito, a la tabla principal que yo voy, mi estereotipo son table, miren, todo aquí, son table, son table. Miren, no sé si lo ven, los estereotipos son de tipo tabla, ¿no? Entonces, dentro de estas características, nosotros podemos visualizar, fíjense, podemos visualizar las tablitas. Entonces, yo digo, a ver, para la compra, si yo sigo compra tiene dos escenarios. O sea, para que compra pueda funcionar, viene a compra, viene a esta parte de actividad, viene a la parte de la base de datos, ha utilizado compra, ha utilizado el proveedor, ha utilizado su actividad, .sql, que viene a ser todo donde empieza a visualizar su información, tiene un estado, tiene características similares a lo que usted necesita visualizar acá. Y en el reporte necesito especificar qué tipo de reporte. Todos los reportes que van a estar aquí, ustedes me lo tienen que, en la presentación final, me lo tienen que visualizar, ¿ya? Me tienen que visualizar y me tienen que mostrar todas esas características necesarias. Y finalmente, vamos a poder visualizar la implementación de la arquitectura principal. O sea, si nos vamos aquí a su tablita de contenido,
que por favor quiero que esto para el próximo martes, ya el próximo martes, me traigan dos artefactos. No es para que los suban en la plataforma, sino para que me presenten aquí en clase, ¿ya? Este diagrama de componente, el principal es este. Entonces me dicen, yo tengo 4 paquetes, los 4. Si tienen 5, los 5 aparecen en primer nivel. Luego lo tengo que integrar en un componente. Mi aplicación web, si quieren llamarle así, a mi aplicación web, donde yo voy a integrarlo al paquete 1, es como cuando ustedes lo van haciendo, ¿no? Por ejemplo, es como si alguien diga, alguien hace el paquete 1, otro el paquete 2, ahora llega la hora de integrarlo, ¿ya? Llega la hora de integrarlo. ¿Por qué? Porque todos hacen la aplicación web, porque todos los requisitos de funcionalidad están dentro de una aplicación web. Entonces, en esta aplicación web yo tengo todos estos paquetes, cada funcionalidad está incluido en estos paquetes. Entonces, voy a incluir la funcionalidad de este paquete y así sucesivamente de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hago el seguimiento nada más de esto, entonces decimos que estamos incluyéndolo, pero para que este pueda trabajar necesita, miren, me voy al ámbito de, aquí están la parte de los reportes y aquí está en el ámbito de los datos, si quieren verlo un poquito más, ahí. Entonces, estamos, miren, visualizando lo siguiente. Me voy al ámbito prácticamente de lo que vendría a ser las características necesarias en la cual ustedes empiezan a trabajar y empiezan a visualizar cada uno de ellos. Entonces, dentro de esta estructura, usted va a poder ver lo siguiente. En este sector, usted va a poder visualizar todo lo que es, esto está de esta manera, aquí, si quieren verlo de esa manera, así. Aquí, en el ámbito de todo lo que son los datos, porque este viene a ser la capa de datos, o sea, en realidad este de aquí es su capa de datos. Entonces, usted dice, a ver, ¿qué está utilizando? No sé, Postgres, MySQL, SQL Server, me puede hacer un componente, puede colocar un componente. Entonces, usted me puede colocar el nombre de su script, en otro componente, colóquenme el nombre de su script, si se llama BD, no sé, negocio, lo que usted lo hubiese colocado, ese viene a ser un nombre. Entonces van especificando todo lo más importante y van colocando algunas estructuras, algunos componentes respecto a las tablitas. Y si usted mira la parte de los reportes, en los reportes son todos los datos que va a acceder obviamente a la base de datos, porque si yo no accedo a la base de datos, imposible que yo pueda sacar los reportes y empiezo a direccionar. Por acá, colóqueme las principales librerías. O sea, librería, por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, un index, porque a través de un index es lo que PHP va a navegar, ¿no? Porque necesito la navegación. Entonces, si necesitan otro más, lo van citando. O sea, esto es lo mínimo que puede tener. Lo van citando y lo van estructurando, ¿ya? En cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, de